Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La lluvia caía en finas agujas heladas sobre la ciudad esa mañana, convirtiendo las calles adoquinadas en espejos relucientes. El viento silbaba entre los edificios, arrastrando hojas secas y el sonido de las bocinas. En ese entorno gris e indiferente, un hombre caminaba lentamente, con los hombros encorvados por el peso de años de penurias. Su ropa estaba sucia, con algunos desgarros, y sus zapatos gastados dejaban entrar agua helada. Sin embargo, a pesar de su aspecto lamentable, caminaba con una extraña dignidad, como si cada paso le recordara un pasado olvidado. El hombre cruzó las imponentes puertas del Hotel Royal, donde el mármol reluciente y las relucientes lámparas de araña reflejaban prosperidad y riqueza. El contraste era impactante: por un lado, lujo, comodidad y seguridad; por el otro, él, un fantasma de pobreza, desentonado en este mundo dorado. Caminó hacia la recepción, donde el personal, impecablemente vestido, charlaba entre sí. Los huéspedes, sentados en mesas en el vestíbulo con cafés humeantes y periódicos, apenas levantaron la vista. Pero el hombre, con voz clara y mesurada, declaró: «Hola, soy el dueño de este hotel». El tiempo pareció detenerse. El conserje, un hombre de rostro severo y gestos precisos, soltó una risa seca, compartida por algunos empleados. «Señor, ¿es broma? ¿Usted?» El indigente no respondió. Lentamente sacó una cartera desgastada y un documento oficial. Las miradas burlonas se congelaron de confusión y asombro. La escritura de propiedad estaba, efectivamente, a su nombre. Los empleados se dieron cuenta entonces de que se habían estado riendo del hombre que, en realidad, sostenía su mundo dorado en sus manos. Esa mañana, el Hotel Real estaba a punto de cambiar para siempre. El conserje, Charles, permaneció inmóvil tras el mostrador, con el documento temblando en sus manos. Sus ojos escrutaban cada línea, cada sello oficial, como si esperara que apareciera un error, que algún falso milagro explicara esta absurda situación. Pero todo era perfectamente real. «¿Es imposible?», murmuró, con la voz entrecortada por la emoción. «¿De verdad eres Edward Thompson?» El hombre del abrigo raído asintió lentamente, con la mirada profunda y cansada fija en el conserje con serena intensidad. Sin palabras burlonas, sin ira. Solo una calma casi regia, una seguridad nacida de la experiencia y la resiliencia. En el vestíbulo, los clientes que momentos antes se reían comenzaron a intercambiar miradas avergonzadas. Se oían murmullos. «Pero, este tipo, él. Eso es imposible, ¿mira su ropa?». Edward sonrió con dulzura, consciente de la conmoción que su presencia le causó. Recordaba cada detalle del hotel que había construido con sus propias manos años atrás, los planos iniciales garabateados en la esquina de una mesa, las noches en vela supervisando cada obra, las arduas negociaciones con los inversores. Todo se había perdido, pero no olvidado. Charles, finalmente recuperando la compostura, hizo una pregunta que nunca pensó que haría algún día. «Pero, ¿cómo llegaste aquí, así como así?». Edward bajó la mirada y un velo de tristeza cubrió su rostro. Entonces relató, con palabras sencillas pero contundentes, la historia de su caída, los socios desleales, las deudas inesperadas, los interminables litigios y la soledad que lo había llevado a la calle. Cada palabra parecía resonar en el lujoso vestíbulo. Los empleados, en silencio, se dieron cuenta de que acababan de burlarse del verdadero dueño del lugar. La vergüenza se les dibujaba en el rostro. Edward no había venido en busca de venganza. Había venido a reclamar lo que le pertenecía por derecho. Pero en ese primer encuentro, la incredulidad, la conmoción y la curiosidad crearon una tensión palpable. El Hotel Royal nunca volvería a ser el mismo. En los días siguientes, el Hotel Royal bullía con una nueva energía. Edward Thompson, antes invisible para el mundo, recuperaba el lugar que le correspondía. Cada gesto, cada decisión, parecía restaurar el orden y la dignidad del establecimiento. Los empleados que antes se burlaban de él ahora lo observaban con una mezcla de respeto y admiración.
Edward comenzó revisando la administración del hotel. Examinó las cuentas, los contratos y, sobre todo, las decisiones tomadas por los gerentes interinos durante su ausencia. Algunas decisiones corruptas o torpes casi habían destruido lo que él había construido con sus propias manos. Pero con serena precisión, corrigió cada error, reincorporando al personal leal y despidiendo a quienes habían traicionado el espíritu del hotel. El personal, inicialmente escéptico, pronto quedó impresionado. Su profundo conocimiento del hotel y de cada detalle revelaba una experiencia que nadie había anticipado. Incluso los huéspedes más fieles comenzaron a notar cambios sutiles pero significativos. El servicio era más atento, las habitaciones estaban mejor cuidadas y el ambiente, impregnado de una elegancia discreta pero auténtica. Para Edward, el hotel no era solo un lugar de lujo, sino un símbolo de su resiliencia. Había perdido todo lo que poseía, pero nunca había perdido su visión. Cada peldaño que subía en el hotel parecía evocar su pasado, las noches en vela supervisando las renovaciones, las arduas negociaciones con inversores, los momentos de duda y soledad. Todo esto formaba ahora parte de su recién adquirido poder. Pero la verdadera prueba no provenía de las paredes ni de los relatos, provenía de las miradas y los juicios de los demás. Quienes se habían burlado de él ahora guardaban silencio, conscientes de que se habían reído de un hombre que poseía más fuerza y sabiduría de la que jamás hubieran imaginado. Y mientras Edward caminaba por los pasillos, su figura demacrada pero erguida inspiraba una mezcla de respeto y temor. El Hotel Royal ya no era solo un lugar de lujo, se estaba convirtiendo en el escenario de un regreso legendario, el de un hombre que lo había perdido todo, solo para encontrarlo de nuevo. Edward Thompson sabía que hacerse cargo del hotel no era suficiente. Para restaurar su antigua gloria y proteger lo que era suyo, tenía que ir más allá. Empezó a introducir cambios sutiles pero contundentes, que rápidamente despertaron el interés tanto del personal como de los huéspedes. Primero, reevaluó al personal. Quienes se habían mantenido leales durante su ausencia recibieron mayores responsabilidades y un reconocimiento genuino. Quienes habían traicionado la visión del hotel recibieron un agradecimiento cortés pero firme. Cada movimiento de Edward fue mesurado, sin ira ni venganza injustificada. Sabía que la verdadera fuerza residía en el equilibrio entre la justicia y la sabiduría. A continuación, reorganizó los espacios del hotel. Las habitaciones fueron cuidadosamente redecoradas, combinando un lujo discreto con una auténtica comodidad. Las zonas comunes, antes impersonales, se transformaron en espacios cálidos donde el refinamiento se fusionaba con un ambiente acogedor. Los huéspedes empezaron a notar la diferencia casi de inmediato, y la noticia se extendió rápidamente por toda la ciudad. Pero lo que más asombraba al personal era su forma de tratar a los huéspedes. Edward se movía entre ellos con una humildad poco común, escuchando sus necesidades, quejas y sugerencias. Recordaba cada rostro, cada nombre e incluso algunas anécdotas compartidas durante sus primeros años al frente del hotel. Esta combinación de competencia, memoria y presencia humana transformaba la experiencia del huésped en algo inolvidable. Para Edward, cada detalle importaba. Incluso los pequeños gestos, como saludar a un camarero o comprobar que un cliente había disfrutado de su desayuno, eran formas de recordar a todos que el hotel no era simplemente un lugar para obtener ganancias, sino un espacio donde todos eran valiosos. Poco a poco, el murmullo de asombro se convirtió en admiración. Quienes se habían reído del hombre sin hogar que se convirtió en propietario se dieron cuenta de que el hombre que consideraban débil poseía una fuerza y una visión que muchos jamás habían visto. Fue en ese momento que Edward decidió dar el siguiente paso, un proyecto que sorprendería a todos y transformaría el hotel más allá de sus paredes y sus cuentas. Pero para lograrlo, tuvo que revelar un secreto cuidadosamente guardado durante años. Unas semanas después de su regreso, Edward Thompson convocó a todo el personal al gran vestíbulo del Hotel Royal. El silencio reinó de inmediato, nadie se había atrevido a hablarle con familiaridad desde su llegada. Los murmullos se calmaron, reemplazados por una curiosidad palpable. Edward dio un paso adelante, con paso tranquilo pero seguro, y levantó la mano para llamar la atención. Sus ojos oscuros recorrieron cada rostro, y su voz, firme pero amable, resonó por el pasillo. Todos han visto al hombre que solía ser, y al hombre que han visto estos últimos días, dijo, haciendo una pausa.
Pero hay algo que nadie sabe, este hotel nunca ha sido solo un edificio, ni solo un lugar de lujo. Siempre ha sido un símbolo de oportunidad y segundas oportunidades. El personal intercambió miradas intrigadas. Algunos fruncieron el ceño, otros escucharon con fascinación. Edward explicó entonces su proyecto. Quería transformar parte del hotel en un refugio para personas sin hogar, pero no solo alojarlas. Quería ofrecerles formación, aprendizajes en el sector hotelero y oportunidades reales para reconstruir sus vidas. Lo perdí por circunstancias injustas. Pero lo que he recuperado, quiero compartirlo. Quienes hoy son olvidados por la sociedad pueden convertirse en quienes cambien el mundo que los rodea mañana. Un murmullo recorrió la asamblea. Algunos pensaron que la idea era una locura, mientras que otros se conmovieron por la sinceridad y la visión de Edward. Los huéspedes que se enteraron de la noticia comenzaron a ver el hotel no solo como un lugar de lujo, sino como un lugar de transformación y esperanza. Entonces Edward hizo un gesto simbólico. Sacó una llave dorada y se la entregó al empleado más joven presente, un niño tímido llamado Lucas, diciendo: «Esta es la llave de la primera sala dedicada a nuestro proyecto. Cuida a quienes entran. Demuéstrales que tienen valor». En ese momento, una mezcla de respeto, admiración y asombro llenó la sala. La risa burlona de los primeros días había dado paso a un silencio respetuoso. El hombre que todos creían destrozado había transformado su dolor en fuerza y esperanza para los demás. El Hotel Real ya no era simplemente un hotel, se estaba convirtiendo en un símbolo viviente de resiliencia, justicia y segundas oportunidades. Y Eduardo sabía que esto era solo el principio. Pocos días después de la presentación de su proyecto, Edward Thompson comenzó a transformar el hotel. Se renovó un ala completa para alojar a personas sin hogar. Las habitaciones, antes destinadas a huéspedes adinerados, fueron cuidadosamente repintadas y equipadas con cómodas camas y todo lo necesario para ofrecer dignidad y seguridad. El personal, inicialmente escéptico, vio a Edward trabajar junto a quienes antes consideraban insignificantes. Enseñó, guió y animó, demostrando que la verdadera fuerza reside en la paciencia y el cariño hacia los demás. Las personas sin hogar, al principio recelosas y tímidas, comenzaron a responder a su amabilidad con gratitud y motivación. Entre ellos se encontraba Maya, una joven que había vivido en la calle durante años tras una serie de desgracias familiares. Edward la acogió, ofreciéndole no solo refugio, sino también la oportunidad de aprender el oficio de la hostelería. Rápidamente se convirtió en un modelo a seguir, inspirando confianza y valentía. Los huéspedes del hotel, inicialmente perplejos ante la idea de compartir el espacio con personas que antes habían sido marginadas, comenzaron a notar la transformación. El ambiente ya no era simplemente lujoso, era humano, cálido y lleno de vida. Edward había logrado crear un sutil equilibrio entre prestigio y compasión. Pero este éxito floreciente también atrajo la atención de los antiguos socios del hotel, quienes lo habían traicionado hacía mucho tiempo. Observaban desde las sombras, intrigados y amenazantes, buscando la manera de recuperar el control o sembrar el caos. Edward, consciente de esta amenaza, sabía que debía proteger su legado no solo con su visión, sino también con su vigilancia. Esa noche, desde el balcón con vistas a la ciudad iluminada, Edward reflexionó sobre la importancia de lo que acababa de comenzar. El hotel ya no era solo un símbolo de riqueza, se había convertido en un lugar de renacimiento para aquellos a quienes la vida había olvidado. Y en el fondo, sabía que los verdaderos desafíos apenas comenzaban. A medida que el Hotel Royal recuperaba su antigua gloria y se forjaba la reputación de ser un lugar de esperanza y transformación, Edward Thompson sentía una tensión persistente. Sus antiguos socios, quienes lo habían traicionado y sumido en la pobreza, no habían desaparecido. Estaban observando, planeando y esperando el momento perfecto para atacar. Una noche, mientras Edward recorría los pasillos recién renovados, notó anomalías en las cuentas y cambios sospechosos en las reservas. Algunas habitaciones parecían estar reservadas 2 veces, y los pagos parecían haberse esfumado. Su intuición le indicó de inmediato que no se trataba de un error común, alguien intentaba desestabilizar el hotel desde dentro. Llamó a Charles, el conserje, y a algunos empleados de confianza a su oficina.
Juntos, revisaron cada transacción, cada informe. Edward, con precisión implacable, identificó rápidamente las lagunas legales dejadas por los gerentes corruptos. Pero sabía que la batalla no sería solo financiera, también sería personal y estratégica. Mientras tanto, los antiguos socios buscaban sembrar la discordia entre los indigentes y el personal leal. Enviaban cartas anónimas, difundían rumores e intentaban crear tensión entre los protegidos de Edward y el resto del personal. Su objetivo era claro: debilitar a Edward y recuperar el hotel. Edward no se dejó intimidar. Con calma y determinación, organizó reuniones con los protegidos y empleados, explicándoles la situación y fortaleciendo la confianza mutua. Les demostró que la verdadera fuerza reside en la unidad y la lealtad, y que nadie podía destruir lo que habían construido juntos. La tensión aumentó aún más una noche cuando un misterioso apagón dejó a oscuras parte del hotel. Edward acudió al lugar con Lucas, el joven empleado, y descubrió un sabotaje deliberado de los sistemas eléctricos. Pero gracias a su profundo conocimiento del hotel y a su rapidez de reacción, reparó rápidamente las instalaciones y aseguró las instalaciones. Este capítulo de su historia terminó con una clara constatación: las amenazas externas eran reales y peligrosas, pero Edward y su equipo estaban preparados para enfrentarlas. La verdadera batalla para proteger el Hotel Real y a sus habitantes apenas comenzaba, y cada decisión que Edward tomara sería crucial para el futuro. Tras los primeros actos de sabotaje, Edward Thompson se dio cuenta de que la inacción ya no era una opción. Sus antiguos compañeros creían que su regreso sería precario, que su pasado como indigente lo haría vulnerable. Pero se equivocaban. Edward ideó un plan preciso para proteger el hotel y a quienes estaban a su cargo, a la vez que tomaba la iniciativa. Empezó reforzando la seguridad del hotel. Se instalaron cámaras en puntos estratégicos, se modernizaron los sistemas de cierre y todos los empleados leales recibieron instrucciones claras sobre cómo denunciar cualquier comportamiento sospechoso. Pero Edward sabía que la verdadera batalla no sería solo técnica, sino también psicológica. Convocó a sus antiguos rivales a una reunión, bajo el pretexto de unas negociaciones amistosas. Los socios, confiados y arrogantes, no sospecharon nada. Edward, con calma y precisión, expuso las pruebas de su sabotaje y las irregularidades en las cuentas. Expuso cada documento, cada factura falsificada, cada intento de sembrar la discordia. El silencio invadió la sala y, por primera vez, sus adversarios comprendieron que se enfrentaban a un hombre que lo había superado todo. Pero Edward no buscó humillarlos públicamente. En cambio, les ofreció un trato: dejen el hotel en paz y reconozcan lo que hemos construido juntos, o tomaré medidas legales y financieras que los arruinarán. Su voz era suave pero firme, cada palabra cargada con la fuerza de la experiencia. Mientras tanto, continuó fortaleciendo su espíritu de equipo. Las personas sin hogar y los empleados aprendieron a trabajar juntos, compartiendo responsabilidades y fomentando la confianza mutua. Maya, Lucas y otros no solo se volvieron hábiles en sus trabajos, sino que también se unieron ante las amenazas externas. El hotel se había convertido en un microcosmos de resiliencia, donde todos podían reconstruir sus vidas mientras defendían lo que habían logrado. El contraataque estratégico de Eduardo dio sus frutos. Los socios, impresionados y atemorizados, se retiraron temporalmente. Pero Eduardo sabía que esta tregua no duraría para siempre. La batalla por la supervivencia y el honor del Hotel Real no había terminado, y debía mantenerse alerta para anticipar el siguiente movimiento. Al caer la noche sobre el hotel iluminado, Edward se encontraba en el balcón, observando la ciudad resplandeciente. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Había recuperado el control, pero el mayor desafío aún estaba por llegar. El Hotel Real parecía más fuerte que nunca, pero Edward Thompson sabía que la paz era frágil. Una noche, mientras llovía a cántaros y el viento aullaba contra las ventanas, se produjo un incendio en el ala recientemente renovada, dedicada a los protegidos. Las alarmas sonaron, un grito estridente en el silencio de la noche. Los indigentes que dormían se despertaron sobresaltados, presas del pánico. Maya, alertada por el ruido, corrió a despertar a los demás, mientras Edward, sin dudarlo, se encargaba de la evacuación. Su calma contrastaba marcadamente con el miedo que lo rodeaba.
Cada movimiento era preciso, cada decisión rápida, guió a los ocupantes hacia las salidas de emergencia, asegurándose de que nadie se quedara atrás. Lucas, el joven empleado, temblaba al ver las llamas lamer las paredes. Edward lo agarró del hombro y le dijo: «Concéntrate. Protege a las personas, no a las cosas». Estas palabras bastaron para calmar a Lucas, quien siguió a Edward sin dudarlo. En cuestión de minutos, todos los ocupantes fueron evacuados. Pero el incendio ya había causado daños considerables. Edward observaba la escena con el corazón apesadumbrado. No era solo un accidente, sabía que algunos excompañeros podrían haber orquestado este desastre para desestabilizarlo. La duda y la ira se mezclaban con la tristeza. Al día siguiente, una vez controladas las llamas, Edward no buscó culpables. Se centró en reconstruir y proteger a quienes estaban bajo su cuidado. Reunió al personal y a las personas sin hogar y dijo: «Lo reconstruiremos todo. Y esta dura experiencia solo nos hará más fuertes». El incendio se convirtió en un momento de unidad. Quienes presenciaron el miedo vieron la valentía de Edward y la solidaridad que surgió entre los residentes. Incluso los clientes fieles, que acudieron a evaluar los daños, se conmovieron ante la determinación de este hombre, antes sin hogar, ahora líder y protector. Esta crisis reveló una verdad crucial: la resiliencia no se mide por la ausencia de peligro, sino por cómo uno se recupera ante él. Y Edward sabía que otros desafíos, aún mayores, vendrían a poner a prueba la fortaleza del Hotel Royal y su recién formada familia. Tras el incendio, Edward Thompson supo que la amenaza no era casual. Había observado las pistas que dejaron las llamas, cerraduras forzadas, sistemas eléctricos saboteados y testigos que habían visto a personas sospechosas merodeando cerca del hotel el día anterior. Era hora de averiguar quién estaba detrás de este ataque. Con la ayuda de Charles y algunos empleados de confianza, Edward examinó las grabaciones de seguridad y cotejó la información con transacciones sospechosas anteriores. Poco a poco, la verdad salió a la luz: los responsables no eran otros que los antiguos socios que lo habían traicionado años atrás. Quienes creían poder destruirlo habían subestimado su vigilancia y determinación. Edward no reaccionó con ira impulsiva. Sabía que la venganza debía ser calculada y precisa. Invitó a sus antiguos adversarios a una reunión formal, en presencia de testigos legales y financieros. Esta vez, no había lugar para faroles. Las pruebas eran irrefutables: documentos, vídeos, testimonios. Cuando comenzó el enfrentamiento, el silencio invadió la sala. Los socios, arrogantes apenas unas semanas antes, se vieron expuestos y vulnerables. Edward habló con calma. «Intentaste destruir lo que construí. Pusiste en peligro vidas inocentes. Pero tu arrogancia te traicionó». Presentó cada prueba con detalles clínicos, mostrando cómo se había planeado y ejecutado cada acto de sabotaje. La tensión llegó a su punto álgido cuando los socios se dieron cuenta de que no podían eludir las consecuencias legales y financieras de sus actos. Pero Edward no buscó la humillación pública. Ofreció una última oportunidad: reconocer públicamente sus crímenes, firmar un acuerdo legal para no volver a interferir con el hotel y contribuir a la reconstrucción. Quienes se negaron se enfrentaron a acciones legales inmediatas. Este capítulo culminó con una victoria estratégica y moral. Eduardo no solo protegió el hotel, sino que también demostró que la justicia y la determinación podían triunfar incluso contra adversarios poderosos y malévolos. El Hotel Royal se convirtió en un símbolo no solo de resiliencia y esperanza, sino también de justicia restaurada. Las semanas posteriores al enfrentamiento con los antiguos socios estuvieron marcadas por la reconstrucción y el renacimiento del Hotel Royal. Edward Thompson, ahora plenamente reconocido como propietario y líder indiscutible, supervisó cada detalle con una mezcla de rigor y benevolencia. El ala dedicada a los residentes fue completamente renovada e inaugurada oficialmente. Maya, Lucas y los demás residentes, quienes en su día conocieron la indigencia y la desesperación, ahora desempeñaban funciones esenciales dentro del hotel. Los huéspedes, inicialmente sorprendidos por esta iniciativa social, llegaron a admirar la transformación y se conmovieron por la humanidad y la generosidad del establecimiento. Edward se encontraba en el vestíbulo renovado, contemplando lo que había construido,
un lugar donde el lujo y la compasión coexistían, donde la experiencia del cliente y la transformación social eran inseparables. El personal, leal y motivado, trabajaba con orgullo, consciente de que formaba parte de algo más grande que ellos mismos. Los antiguos socios, legalmente neutralizados, habían desaparecido de la vista. El hotel ya no estaba amenazado y la serenidad volvía gradualmente. Pero lo más importante no era la victoria sobre los enemigos, era el renacimiento de vidas, incluyendo la de Edward. Se organizó una velada de celebración que reunió a clientes, empleados y personas a su cargo. Discursos, sonrisas y expresiones de gratitud crearon un ambiente vibrante y conmovedor. Edward habló, humilde pero firme. Este hotel no es solo mío. Es de todos los que trabajan aquí, de todos los que se alojan aquí y de todos los que encuentran una segunda oportunidad aquí. Hemos demostrado que la resiliencia, la solidaridad y la justicia pueden triunfar, incluso después de las peores pruebas. Mientras las luces del pasillo centelleaban y la música inundaba el aire, Edward sintió una profunda paz. El hombre que una vez había estado sin hogar, humillado y olvidado por el mundo, ahora estaba al frente de un reino de renacimiento y esperanza. El Hotel Royal, símbolo de lujo, resiliencia y justicia, seguiría prosperando, pero aún más importante, seguiría transformando vidas. Y Edward Thompson, maestro de este lugar y mentor de almas perdidas, sabía que la verdadera grandeza no reside en lo que uno posee, sino en lo que puede ofrecer a los demás. La lluvia del día anterior ya no era fría ni hostil, caía suavemente sobre la ciudad, brillando bajo las luces, como un espejo de renacimiento y de renovada esperanza.